Tai Chi es una práctica intensa y completa de ejercicios que permite conjugar cuerpo, mente y espíritu. Es beneficioso a cualquier edad y combate diversas enfermedades. De sus particularidades y aplicaciones conoceremos hoy en Saludarte. Con el tiempo sentí que mi organismo estaba cambiando y seguí. Profesor, ¿qué es la gimnasia o ejercicios terapéuticos tradicionales chinos, también conocidos como Tai Chi Chuan? La gimnasia o ejercicios terapéuticos tradicionales chinos es una gimnasia que surgió en el templo de Shaolin o en los templos de Shaolin, que forman parte de las artes marciales. Estos ejercicios los utilizaban también para fortalecer la salud y mantener la energía propia del organismo. Forma parte de la medicina tradicional china, como la acupuntura, la moxibustión, las plantas medicinales, o sea que forman parte de estos ejercicios y entran dentro de la integralidad terapéutica de la tradición china. Se basa en el desarrollo de la energía interior mediante la suavidad y la intención de los movimientos. La energía es el objeto de tratamiento de la acupuntura y de otros métodos terapéuticos tradicionales que han tenido gran efectividad en la salud. Estos ejercicios que se conocen como Tai Chi Chuan están divididos en dos formas, Qi Kung y Tai Chi Chuan. Son más conocidos popularmente como el Tai Chi Chuan, que se realizan para mantener la salud y la armonía del cuerpo. Tengo dos situaciones, una que soy asmática y otra que tengo una niña impedida física postrada. Y me sentía muy agobiada y muy estresada. ¿Y necesitabas ayuda? ¿Cómo no? Y bastante. Porque el asma mía me llevaba muy deprisa, no podía correr, no podía hacer varias cosas. Entonces esto me ayudó mucho. Y con la situación de mi hija, la supe manejar porque usted sabe que eso lleva un estrés bastante grande. Y entonces esto, le digo la verdad, vuelvo y le repito, me ayudó mucho, mucho, mucho. ¿Y es lo mismo Tai Chi Chuan que Qi Kung de salud? Es una pregunta interesante porque vamos a decir que el Qi Kung existió dentro del templo de Shaolin como elemento inicial. El Qi Kung es trabajo de la energía. ¿Qué quiere decir trabajo de la energía interna del organismo, que fortalece y prepara al hombre para realizar distintos tipos de actividades. El Tai Chi Chuan es un arte marcial que surgió y que tiene varios estilos y que surgió como forma de defensa y de trabajo, pero de una forma u otra está dentro del Qi Kung. Uno de los ejercicios muy conocidos es el movimiento de los 5 animales, el Wu Xin Si, movimiento de los 5 animales, que ustedes han visto la población, incluso que se realiza en Cuba, que realizan el vuelo del pájaro, el movimiento del tigre, y esa característica de los animales se trata de llevar a la actividad física, imitando, por ejemplo, el tigre. El movimiento del tigre es más fuerte, o el movimiento del oso es más pesado. El vuelo del pájaro, trata de levantar el vuelo. Y esa es la forma que ellos vieron, observando la naturaleza, lo fueron adecuando para fortalecer el cuerpo y mantener la salud, o curar las enfermedades. Principalmente esto es mente, respiración y cuerpo. Es decir, que esto te conlleva a la tranquilidad. He ido sobrellevando la situación bastante bien. Yo antes era una asmática que no podía prácticamente correr, no podía bailar, no podía hacer nada. Y hoy por hoy yo no necesito prácticamente ni el salbutamol, no necesito mucho medicamento. Yo misma me analizo, me empiezo la respiración. Cuando creo que voy a tener una crisis, yo misma voy respirando y me voy relajando mediante esos ejercicios. Porque es importante tener el conocimiento para poder aplicar la técnica. ¿Cómo no? Si no tiene conocimiento no puede llegar a ese nivel. Y estos ejercicios los utiliza de manera complementaria a la medicación indicada por su especialista. Sí, cómo no. Porque aparte de que yo tengo la enfermedad de base, yo no puedo dejar de tomar los medicamentos, por supuesto. Pero no es que ya como antes, que lo tenía que estar tomando frecuentemente, ya eso lo he ido superando un poquito. Y entonces lo que hago es alimentarme con los ejercicios.
Cuando se indican los ejercicios de Qigong de salud, ¿se pueden hacer orientaciones médicas en cualquier condición del enfermo? Lo primero, el médico indica realizar este tipo de ejercicios según la patología o la enfermedad que presenta el paciente o el individuo. Bueno, debemos recordar que se trata el individuo enfermo, no enfermedad. Por lo tanto, los mismos individuos manifiestan la enfermedad de distintas maneras o distintas formas, teniendo en cuenta que el individuo, el hombre, es un ser bio, psico, sociocultural, psicológico. Es muy interesante, ¿por qué? Porque hay una metodología que se aplicó en el Hospital Naval, en la sala de medicina tradicional y natural, a pacientes ingresados, ejercicios de Qigong de forma general y no específica, a pacientes con distintas patologías. Pero ¿qué buscábamos nosotros de la forma general? Evitar que disminuyeran las funciones normales del organismo cuando una persona está en inestabilidad por más de 5 días, por ejemplo en cama. Y había una metodología médico-pedagógica, se miraba los signos vitales del paciente antes de realizar los ejercicios, durante y después por parte de la enfermera, indicado por el médico, y se aplicaba mucho en los ejercicios de los 5 animales, son los más factibles, los más divertidos, y por lo tanto se indica con el médico cómo está la enfermedad, condiciones del paciente, estado psicológico, cómo están sus signos vitales, su disposición. En la población, como se conoce en algunos lugares de Cuba que se realiza este ejercicio, y muy conocido en el barrio chino, donde trabaja el maestro Roberto Vargas Lee, los pacientes ya tienen un trabajo desde el barrio, desde el médico de la familia, que es un elemento importante. Siempre debe tener una indicación médica. Tiene que haber un estudio y eso debe valorarse y verse en cada uno de los gimnasios, aunque sean simples, aunque pueda practicarlo un niño, un anciano, una persona muy débil, pero debe estar siempre indicado y previsto por un médico. No es llegar, ponerse y hacer el ejercicio. Es decir, su patología y decírselo al que está al frente, que es el que sabe lo que debe hacer. ¿Y cuántas formas de ejercicio usted conoce? Bueno, yo hago Wujing-Si, el Lien Kung, Patuan Chin, espada, respiración, e incluso he puesto en mí, ya normalmente desde que yo me levanto, yo estoy haciendo estiramiento. Por eso lo puede realizar todo el mundo. Está el Qigong estático. Por ejemplo, un paciente que está en cama, acostado, enfermo, no puede levantarse por el proceso de su enfermedad, puede realizar Qigong. ¿Cuál es el Qigong que se realiza a ese paciente? Pues, por ejemplo, hay un Qigong que es Daoyin, es una técnica de automasaje, o el Tuina, es una técnica de masaje terapéutico para enfermedades internas y externas de la medicina tradicional china. Por ejemplo, realizar masaje o digitopresión en algunos de los puntos acupunturales, según el padecimiento de ese paciente que no puede levantarse en cama, es Qigong. Es Qigong cuando el paciente desde la cama se le manda a hacer o regular los ejercicios respiratorios, a regular la respiración. Es Qigong cuando el paciente se le da masaje en la espalda para evitar la neumonía por tiempo prolongado en cama. El sentado, el paciente se sienta en la cama, realiza los ejercicios de Qigong, de respiración, e incluso el movimiento de los 5 animales, el movimiento del vuelo del pájaro, es una gimnasia, sentado, ya está moviendo los brazos, está contribuyendo con la respiración normal. Ese es sentado. Y el dinámico es el que se realiza normalmente con movimiento. Por ejemplo, el Tai Chi Chuan, que es muy conocido. El Tai Chi Chuan es un Qigong dinámico, ya específico, especializado. ¿Y puede ser utilizado en pacientes contra distrés psicológico? El estrés lo padecemos todos. Un problema, la actividad diaria, eso. Ahora, ¿qué cosa es el estrés? Nosotros normalmente llevamos las acciones o las actividades. ¿Cuándo es que se convierte en una enfermedad? Cuando llega al distrés. ¿Qué cosa es el distrés? Es la parte patológica, es la enfermedad. Y el Qigong contribuye a eso. ¿Por qué? Si la persona se relaja realizando movimientos de los 5 animales, si la persona realiza meditación en un momento de una pérdida familiar, en un momento de una enfermedad que le ha informado el médico y que es una enfermedad muy grave, hace meditación, respiración en conjunto, sirve para el estrés. El Qigong trabaja con eso. Le decían inicialmente que el ejercicio es psicofísico. Nosotros lo planteamos psicofísico,
porque ellos hablan de la meditación, imitar el movimiento, llevar la respiración con el movimiento. Eso es muy importante y por lo tanto es psicológico. El Qigong es arte de la respiración e influye en el tratamiento de las enfermedades relacionadas con los estados emocionales y psíquicos del individuo, como pueden ser la colitis, la hipertensión arterial, la depresión y las úlceras gástricas, entre otras. La mente tiene gran influencia en la salud y las enfermedades. En todo el país estos ejercicios se practican y si pueden, vayan a las áreas que tengan medicinas tradicionales para que le indiquen dónde deban ir. Se los recomiendo porque eso es como si volvieran a nacer. Le cambia completamente, le cambia la vida. No debemos considerarlo como alternativa. El hecho, incluso tomando los medicamentos o no, usted realiza la actividad física. Y se conoce históricamente que los ejercicios son muy buenos para la salud de las personas. Ahora, ¿cuál es la característica que tienen estos ejercicios? ¿Y por qué lo indica el médico? Que tiene un elemento, un factor psicofísico. O sea, es la mente con el cuerpo, la mente con el movimiento. Y eso es muy importante, que el paciente reconozca y sepa y contribuya al trabajo de su enfermedad. Se dice que el médico solamente tiene un 10% del trabajo con el paciente enfermo y sin embargo el otro por ciento es de la propia persona, el individuo. Y ahí están incluidos los ejercicios. El ejercicio físico contribuye positivamente a la higiene corporal de las personas y es beneficioso a cualquier edad. El Qigong comprende tanto los ejercicios profilácticos como los terapéuticos. Anímese a practicarlo, aunque seamos individuos sanos. Recuerde, el objetivo es elevar el estado de salud físico, psíquico y el rendimiento social. Por hoy es todo. La próxima semana no faltes y dame el placer de volver a saludarte.